Primer caso ante el tribunal, el estado de Ohio contra Michael McKee. Es 6 CR253. Son 5 cargos, 4 por asesinato agravado y 1 por robo agravado, ambos delitos graves. Cada uno de estos cargos viene con una especificación de arma de fuego de 3 y 6 años. Cancele y preséntese, por favor. Gracias, su señoría. Diane Menashe en representación de Michael McKee. Gracias, su señoría. Con respecto a las acusaciones, reconocemos la recepción. Renunciamos a la lectura. Por favor, declare no culpable de todos los cargos contenidos en ellas. Miguel McKee, el hombre acusado de matar a un dentista y a su esposa, regresó a la corte, esta vez en el estado donde está acusado de sus asesinatos. Y se ha anunciado que ha contratado a una abogada muy reconocida y poderosa, Diana Menashe, alguien con quien ya hemos hablado aquí en Ley y Crimen. ¿Qué sabemos sobre ella? Pero más importante aún, ¿hay alguna pista de sus casos exitosos anteriores que nos pueda dar una idea de cómo podría defender a este sujeto? Hablemos de eso. Bienvenidos a See the Bar, presentado por Ley y Crimen. Soy Jesse Weber. Una pareja exitosa, un dentista y su esposa, fue hallada muerta a tiros en su casa al iniciar el año nuevo. Por semanas la pregunta fue, ¿quién pudo haber hecho esto? Y fue entonces cuando la atención se centró en el exesposo de la esposa, un cirujano de Chicago llamado Miguel McKee. Hubo una búsqueda, hubo un arresto, hubo una extradición y ahora él está aquí, sentado en la cárcel del condado de Franklin. Su primera comparecencia ante el tribunal de Ohio ocurrió hoy. Vamos a reproducir un poco de eso también, pero en realidad, en lo que queremos enfocarnos en esta sección es en algo diferente, porque este caso tomó un giro hacia un territorio muy familiar para nosotros aquí en Ley y Crimen. ¿Por qué? Porque contrató a un abogado conocido, Diana Menashe, veterana de 27 años, ya conocida en el programa y con experiencia en casos importantes. Ella ha estado aquí en Sidebar. Presento a Diana Menashe, abogada litigante en Ohio. Diana, gusto verte. Hace tiempo que no hablábamos. Desafortunadamente, estas son las circunstancias antes de que siquiera entremos en todos los componentes legales. ¿Cuál fue tu reacción general cuando escuchaste sobre esto? Porque esto es de tu estado natal. Conocemos a Diane Menashe. Es una abogada defensora de alto perfil. La contactas cuando está en juego la vida o la muerte. Ella ha peleado en algunos de los juicios por asesinato más grandes que hemos visto recientemente. Como mencioné, tiene 7 años de experiencia. ¿De acuerdo? Ella presentó una notificación oficial de comparecencia, en este caso el 2 de enero. Ha defendido a unas 3 docenas de personas que enfrentaron la pena de muerte en casos de alto perfil en el condado de Franklin. También es alguien que al parecer está en contra de la pena de muerte, para que te des una idea de quién estamos hablando. Por cierto, ella creció en Seattle y asistió a la Universidad Purdue. Es abogada titulada por la Universidad de Tulane. Trabajó en la unidad de pena de muerte de la Defensoría Pública de Ohio y es instructora en el taller de defensa en juicios en Harvard. Es miembro del Colegio Americano de Abogados Litigantes y de la Academia Internacional de Abogados Litigantes. Es una persona muy destacada y ya hemos cubierto casos donde representó al acusado en asuntos de alto perfil. Me refiero a, recordamos los casos del ex doctor de Mount Carmel, William Husell. ¿Qué tal Matthew Moore? Ahora ella prepara la defensa de Michael McKee. La pregunta es si hay algo de sus casos previos, sus tácticas o cómo luchó. Esto nos dará una idea de cómo podría defender a Michael McKee. Mientras tanto, ¿qué tipo de pelea veremos? Porque con Diane Menashe en el equipo, no se trata solo de lo que pasó esa noche, sino de cómo presumiblemente se va a cuestionar cada una de las pruebas, cómo la policía investigó esto desde el principio, porque recuerda, la defensa no tiene que probar que Michael McKee no hizo esto. Su labor es crear duda razonable y argumentar que la fiscalía no cumple con probar su caso. No pueden cubrir todo, ni asegurarlo. Ahora, antes de analizar lo visto de Diane Menashe y Michael McKee, hoy se presentó en la corte para su lectura de cargos. Su abogada, Diane Menashe, escuchó los cargos y él se declaró no culpable. Esto ocurrió en el primer enfrentamiento legal. Caso ante la corte, Ohio versus Michael McKee, es 6 CR253. Son 5 cargos, 4 por asesinato agravado y 1 por robo agravado, ambos delitos graves. Cada cargo incluye especificación de arma de fuego de 3 y 6 años.
Cancelado. Preséntese, por favor. Gracias, tu señoría. Diane Menashe por Michael McKee. Gracias, su señoría. Acusamos recibo de las acusaciones y renunciamos a su lectura. Solicitamos declarar no culpable de todos los cargos. Renunciamos a la fianza ahora, reservando el derecho de plantearla después. El formulario de no culpabilidad fue completado y firmado por mi cliente. Nada más. Gracias, abogado. He firmado la declaración de no culpabilidad. Estoy firmando el formulario de fianza indicando que se ha renunciado a la fianza. ¿Algo más? No. Gracias, juez, gracias. Bien, volvamos a Diane Menashe, conductora de la defensa. ¿Qué estrategia esperamos? Quiero hacer un breve repaso para ver los detalles que Menashe va a intentar desmantelar en este caso. Así que empecemos por ahí. Miguel McKee se le acusa de entrar a la casa de su exesposa, Mónica Tepe, y su esposo, Spencer Tepe, en diciembre. El día 30, los fiscales dicen que él les disparó y mató a ambos. Enfrenta 4 cargos de asesinato agravado. Voy a desglosarlo. 2 cargos por presunto asesinato premeditado y 2 por matar durante un robo agravado, similar a la regla de asesinato por delito grave. Son 2 teorías distintas para involucrarlo. También hay una especificación importante, en este caso, de que se usó un silenciador, un supresor. Si las acusaciones son ciertas, no fue violencia al azar. Miguel McKee y Mónica Tepe tenían una plaga. Se conocieron y se casaron en agosto de 2015. El matrimonio duró poco, hasta marzo de 2016. 7 meses después, Mónica pidió el divorcio por incompatibilidad, mientras McKee terminaba su residencia médica en Virginia. El divorcio se concluyó. Mónica siguió adelante, se casó con Spencer Tepe y pronto celebrarían 5 años juntos. Y por lo que se sabe, de nuevo, el divorcio no parecía ser muy hostil, no parecía estar lleno de animosidad. Esto vuelve las acusaciones más confusas y escalofriantes. Durante años, McKee desarrolló su carrera como cirujano en Chicago y los Tepe su vida en Columbus, separados y con una ruptura aparentemente limpia hace tiempo. Los fiscales dicen que esa historia motivó un ataque planeado. Esto nos regresa a Diane Menashe. Si analizamos sus defensas anteriores, podríamos anticipar cómo actuará en este caso. Por ejemplo, 23. Diane Menashe defendió a Rodney Benata, acusado de matar a su esposa Heidi Duda en su auto, con un caso circunstancial de la fiscalía. Ambos estaban juntos. Él estaba solo. Hizo la llamada al 111, pero ¿sabes qué hizo Diane Menashe? La defensa de Diane Menashe tuvo 2 pilares. Una teoría alternativa del crimen. Señaló a otro hombre con pasado violento que tenía relación con la víctima. Y en segundo lugar, acusó implacablemente a la policía de tener visión de túnel, de enfocarse en Benata desde el principio y no investigar a nadie más. ¿Y sabes qué? El jurado lo absolvió en solo unas horas. Ahora, tal vez sea difícil en este caso. Por lo que hemos visto, no parece haber ningún otro sospechoso alternativo. No parece que alguien más tuviera resentimiento hacia los Tepes. Y si sumas eso a lo que hemos visto hasta ahora por parte de la fiscalía, ¿verdad? Ha habido pruebas de que rastrearon el auto de McKee en esa zona. De regreso a Illinois, encontraron un arma posiblemente ligada a los homicidios. Se desconoce si hay más evidencia digital, que tienen evidencia forense que puedan tener, pero eso es lo que podría ser un reto para una teoría alternativa. Ahora, ¿podría ella posiblemente argumentar visión de túnel? Tal vez, pero veremos qué pasa. Esto nos lleva al caso que, sin duda, la hizo famosa en los círculos legales, la defensa del doctor William Husal. El Estado lo acusó de asesinato, diciendo que les dio una sobredosis intencionalmente a pacientes de la UCI. Diane Menashe y el equipo de defensa se enfocaron en la causalidad y la duda razonable, argumentando que los pacientes murieron por sus enfermedades catastróficas, no por la medicación. Todo su caso consistía en desviar la historia de la intención y llevarla hacia la compleja incertidumbre médica. Ahora hablaré del paciente James Allen. Nuevamente declara e informa. Avíseme si necesita revisar algo. Por cierto. Está bien. Aquí está el paciente. Nosotros también lo haremos. ¿Sabes qué?
A veces pasa, a veces no, pero no voy a cubrir territorio que ya cubrí, así que solo quiero ir aquí. Con respecto a tu mención de DNRCC, ¿estarías de acuerdo conmigo en que, en términos de estado de código, es DNR? CCA es no resucitar, solo cuidados de confort en paro, ¿correcto? Sí. No uso esos términos. CCA y CC son específicos de este hospital, ¿de acuerdo? Según su revisión y trabajo para el estado de Ohio, supo que en el sistema hospitalario CCA significa cuidados de confort en paro. Sí, así es. ¿Aprendió también por su trabajo en Ohio que CC es cuidados de confort? Sí. Sí, solo noto en su informe y DNRCC no es algo que usted use en Vanderbilt. ¿Correcto? Porque sé que en su informe indica que el objetivo de DNRCC es el manejo de los síntomas para la mejor calidad de vida. ¿Ve cómo lo escribe? Sí. Y los fans dicen que escribe eso en casi todas las revisiones de pacientes, ¿es cierto? Sí. Algo que repite, Así es. dejando de lado los códigos que usa en Vanderbilt o los códigos que sabe que usan en otros hospitales. Mount Carmel West. Cuando veía CC significaba cuidados de confort. Así es. Además, quiero hablar contigo sobre esta frase de aquí donde dijiste eso. El señor Allen permaneció estable en la UCI y respondió al tratamiento hasta su muerte. ¿Ves ese número? ¿7? Sí, lo vi. Bien, tenemos, como seguramente recuerdas porque revisaste su expediente médico, el señor Allen tenía 4 órganos que estaban fallando, ¿correcto? Así es. Estaba con vasopresores, ¿correcto? ¿Verdad? Estaba en un ventilador. Sí. ¿Y tu conclusión con respecto al 7 fue que estaba estable? Bueno, me refería a... ¿Quieres que te explique a qué me refería con eso? Voy a empezar con sí o no sobre el número 7, usted lo indicó, ¿verdad? El señor Allen se mantuvo estable en la UCI y su cuerpo aceptó el tratamiento proporcionado hasta su fallecimiento. Eso es lo que... Sí, está bien, y luego quiero bajar aquí donde usted indica que no hay base clínica para retirar el tubo de alimentación del señor Allen. ¿Ve esa frase? Sí. Coincidiría en que son cosas separadas. La indicación y el consentimiento son distintos. Sí. La indicación corresponde al médico. El consentimiento corresponde al poder notarial duradero. Kinside. Correcto. Dejando de lado la indicación, solo la familia, pariente cercano, poder notarial duradero. El regreso decide acelerar paliativamente a una persona. Sí. Eso es lo que tiene que pasar. Sí, estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo con la frase que acabo de leer. Puede haber dificultad porque no sé si habrá disputa sobre lo que les pasó a los tipis. Parece claro que los mataron en su casa, ¿no? Esto no trata de la causa de la muerte, sino de reunir las piezas. Así que la defensa de Diane Minashi podría intentar cambiar el enfoque respecto a McKee. La evidencia forense podría tener otra explicación. Eso debe considerarse. Sí, ya sabes, los investigadores dicen que tenemos la evidencia del auto. Tal vez yo tenga evidencia de esto. Tenemos evidencia de aquello. Se cuestionará a los expertos para saber si había otra muestra de ADN. Nosotros estamos 100% seguros de que la balística coincide. ¿Cómo sabes que era el auto de McKee? ¿Y si era uno común? Estas serán formas de cuestionar la evidencia balística forense digital y tecnológica. ¿Hay otras posibilidades? La idea es lograr que el jurado cuestione el origen de la narrativa, como ella lo hizo aquí. Con respecto al cargo 11, WBA, el jurado en este caso, debidamente reunido y juramentado, declara al acusado no culpable del cargo 11 de la acusación por asesinato y no culpable de ningún delito menor, firmado por cada uno de los miembros del jurado. El 20 de abril de 2022, las 12 firmas y el portavoz están presentes. Bien, ahora déjenme contarles sobre otro caso, Mateo Moore. Este fue un caso importante y les diré que fue una historia trágica. Lo cubrimos en Prime Crime, mi otro programa. En mayo de 2020, Emily Noble fue reportada desaparecida en su casa de Westerville. Ella era recolectora, alguien que amaba la naturaleza.
4 meses después, en septiembre, hallaron sus restos en un área boscosa cerca de su casa. Estaba de rodillas y con un cable USB atado al cuello. Había una botella de agua cerca y su esposo Mateo Moore reportó su desaparición. No hubo confesión, no hubo testigos presenciales, no hubo evidencia física directa como sangre o ADN que lo vinculara a la escena. Entonces, hablaste de Diana Menashe por un momento, ¿verdad? ¿Hay testigos presenciales de lo que acusan a McKee? Si ha estado en silencio desde que lo detuvieron, tal vez no haya confesión. ¿Y qué hay de las pruebas físicas? Todavía no hemos escuchado mucho sobre pruebas forenses. Pero el caso de la fiscalía, volviendo a Moore, se basaba en la teoría de que él la mató, y luego preparó la escena para que pareciera que ella se había hecho algo a sí misma. Ese era el corazón del caso, lo que el jurado tenía que decidir. Obviamente, aquí estamos ante una situación diferente. Tal vez, a menos que... Diane Menashe, no tengo pruebas, solo es especulación. A menos que tal vez ella dijera que la escena no es lo que parece, que quizá fue un caso de homicidio y autolesión. Pero, de nuevo, eso podría ser exagerado. No hay pruebas de que vayan en esa dirección, pero en este caso, aquí fue la alternativa. ¿Fue homicidio o una tragedia? Por una mujer que sufrió un trauma profundo y la pérdida de su hijastro meses antes, aquí hay 2 teorías. Y este fue un caso, el caso Moore, que se construyó sobre la interpretación forense, y Diane Menashe defendió a Matthew Moore. Bien, la defensa de Diane Menashe se basó en crear una alternativa plausible al asesinato, enfocándose en expertos que testificaron que las lesiones podían ser consistentes con que Noble fuera responsable de su propia muerte. Y destacó el historial de trauma de Emily, su conocido hábito de adentrarse en esos mismos bosques. Argumentó que la policía tuvo visión de túnel nuevamente, enfocándose solo en el esposo desde el principio. Escucha su estrategia en la declaración de apertura. También esperamos que el Dr. Smock les explique que, basándose en la escena, en las lesiones y en su opinión, esto fue un suicidio simulado, algo hecho para parecer un suicidio, otra vez. Si lees el final de ese libro, ves las fotos y a la señorita Noble podrías pensar algo. Cuando escuches sobre los personajes, la línea de tiempo, las lesiones y el testimonio, comprenderás mejor todo. El final no es lo que parecía, tal vez a primera vista, pero es mucho más complicado y mucho más real que eso. Damas y caballeros, esperamos eso. También escucharán durante el testimonio que el señor Moore desde el principio estaba tratando de controlar la situación que él continuó manipulando. Esta escena, aparte de la escena física que vieron o que verán, ocurrió en esos bosques. Y esperamos que escuchen durante el testimonio que el señor, el de la víctima, es... Very important time frame in this case. Entre la 1 y las 4 de la mañana, él está enviando mensajes a sus amigos diciendo que va a tomar una pastilla para dormir y que probablemente se va a quedar dormido otra vez. La evidencia mostrará que desde el inicio el señor Moore controla la escena y trata de preparar lo que se hallará en esos bosques. Esto es importante ya que hoy escucharán el testimonio del señor Moore, quien comparará sus declaraciones originales a las autoridades sobre la hora en que se despertó entre las 10 y 11 de la mañana. Eso no coincide con algunas actividades en su teléfono, demostrando que él estaba despierto mucho antes de eso, alrededor de las 3:30 de la mañana, y que estuvo despierto incluso más temprano en la madrugada, hasta aproximadamente las 4 de la mañana. Esperamos que al escuchar el testimonio noten la gran discrepancia en el tiempo. Hoy escucharán parte de eso en las declaraciones iniciales y al revisar la evidencia forense del celular. Damas y caballeros, esperamos que descubran durante el testimonio que eso no es todo. El acusado le envió un mensaje de texto a Emily justo antes del mediodía en la víspera. El día 25 usó la app Buscar mi iPhone, diseñada para localizar el teléfono de otra persona. ¿Y qué hizo eso alrededor del mediodía del día 25?
En lugar de salir del cuarto en el que estaba acostado, en lugar de caminar por la casa para ver a su vecino, Noble estaba ahí. Esperamos que escuchen que pasaron al menos 6 horas después de eso, antes de que el señor al final llamó a alguien y dijo: mi esposa desapareció. Verán las imágenes de la cámara corporal del oficial Hollis hoy. El oficial Hollis responde en la escena. Él llegó y tuvo las conversaciones iniciales con Mateo Moore, y esperamos que vean durante esas imágenes de la cámara corporal que hay un área específica señalada en la parte trasera donde está el garaje. Que después de un periodo de tiempo, fue 2 horas después del reporte, el señor Moore señala y dice: esto es raro, raro. Este cable no debería estar aquí. Y lo que esperamos que veas durante las grabaciones de la cámara corporal es que han movido algunas cosas durante el tiempo desde que el oficial Hollis llega originalmente a la escena hasta que el acusado señala esta área. Durante esa conversación escucharás al señor Moore decir: esta área es extraña. No lo he tocado, pero esto me parece fuera de lugar. Alguien debió haber hecho esto. Esperamos que notes que esto es otro ejemplo de cómo el acusado controla y manipula la escena para que parezca distinta a la realidad. Damas y caballeros, tras 2 semanas de testimonios, escucharán pruebas de celulares, pruebas físicas y sobre todos los involucrados. Les pedimos ser diligentes al revisar la línea de tiempo, cómo encajan las cosas y al analizar este caso y discutirlo. Y al final de estas 2 semanas les vamos a pedir que vean esto exactamente por lo que es, y les vamos a pedir que ustedes son culpables del cargo de asesinato. Gracias. Como mencioné ayer, Diane Menashe, en nombre de Matt Moore y mi colega Alexander Petrello. El Estado. Acabo de escucharlos durante unos 30 minutos y les contaron su teoría. Matt Moore mató a su esposa. No saben cuándo, pero Matt Moore mata a su esposa. Y luego, de alguna manera, lleva su cuerpo al área boscosa donde caminaste ayer y simula su muerte. Y luego escuché que la fiscalía dijo que sus pruebas mostrarán cómo. No solo fue lo suficientemente sofisticado para descubrir esas 2 cosas, sino que también hizo grandes esfuerzos para controlar la situación. Después del 4 de mayo y el 25 de mayo de 2020, miembros del jurado, las pruebas mostrarán que la teoría de la Fiscalía se basa en especulaciones e inferencias. No está respaldada por las pruebas. Y simplemente miembros del jurado. Su teoría no tiene sentido. Sé que escuchaban la declaración inicial del Estado igual que yo. Y la jueza ya les dijo que nuestras declaraciones iniciales no son pruebas, solo son cómo creemos que se desarrollarán las pruebas. Pero les digo, en mis 30 y tantos minutos escuchando el argumento del Estado, notaron que no mencionaron la duda razonable. Esa es su carga es probar más allá de una duda razonable, y hablamos de eso en preparación para la batalla. Es solo su carga. El juez ya les dio y dará de nuevo las instrucciones de la ley. Estas dicen que, si el Estado no cumple con su carga, el único veredicto apropiado para cada uno de los 3 cargos es no culpable. Por eso mencioné la duda razonable y ellos no. Es porque, como les dijeron los jueces y como mencioné en el voir dire, la duda razonable es una duda basada en la razón y el sentido común. Así que quiero hablar esta mañana, durante mi declaración de apertura, sobre por qué no tiene sentido que Matthew Moore, y lo llamaré Matt, que Matt haya matado a su esposa Emily y luego haya fingido su suicidio. Primero, miembros del jurado, la evidencia demostrará que no hay pruebas físicas. Ustedes escucharán pruebas.
que presentará el Estado. Eso anticipamos. Las fuerzas del orden registraron exhaustivamente el área de Six Abbey Cross, no solo el Departamento de Policía de Westerville, sino también la Oficina de Investigaciones Criminales de Ohio. Fueron llamados. Una unidad cuyo único trabajo es buscar pruebas forenses. Ellos también están ahí, y no solo la casa. Miembros del jurado, la evidencia mostrará que buscaron en todo el perímetro. Pero la evidencia también mostrará Que lo hicieron exhaustivamente. Registraron el Ultima. Registraron el Subaru. Registraron el ático con el permiso de Matt. Por cierto, ¿hicieron todas estas búsquedas? Revisaron la ropa de cama. Las sábanas de la habitación de Joey, donde Matt Moore afirmó ante la policía haber dormido según las pruebas. Miembros del jurado, no hay pruebas de manipulación de la escena. Escuché la declaración inicial de la fiscalía, cuya teoría es que Matt la mata, la lleva al bosque y manipula la escena. Por eso les pido, jurado, que usen su sentido común al escuchar la evidencia. Porque la evidencia demostrará eso. Emily es encontrada en la posición donde ustedes estuvieron ayer, debajo de esa rama. La encuentran con su botella de agua junto a ella. Sabemos que su cabello está suelto porque al encontrarla, está enredado y suelto. La liga para el cabello está alrededor de su muñeca. Ella lleva puesta su ropa para caminar y la liga para el cabello en la muñeca. Lo menciono porque sabemos que la última persona la vio salir a caminar. Ella lleva ropa que, si te fijas bien, ¿verdad? Es ropa que usarías para caminar y ni siquiera necesitas fijarte mucho. Porque la evidencia mostrará que lleva puestos sus tenis, no los zapatos ni la ropa que usó la noche anterior. La evidencia lo probará. No hay duda de lo que Matt y Emily usaban la noche del 4, en su cumpleaños. Porque tenemos fotos, selfies que se tomaron en el bar mientras celebraban su cumpleaños. ¿Y adivina qué pasó? Matthew Moore fue absuelto por un jurado del condado de Delaware el 6 de agosto de 2022 por el asesinato de su esposa Emily Noble. ¿Sabes? Fue notable porque el juez del condado de Greene, Stephen A. Wolbs, lo dijo. Mientras buscaban justicia para Emily Noble, creo que el jurado también afirmó que justicia para Emily no es injusticia para ti. Ese caso también se basó en teorías alternativas y se argumentó que la investigación fue descuidada y no aseguraron bien la escena. Esos son el pan de cada día de los abogados defensores. Cuestionas cada aspecto de una investigación. Y si hay alguna parte que no parece ser 100% confiable, eso es espacio para la duda razonable. Ahora, ¿qué veremos en el caso de Miguel McKee si eventualmente va a juicio? No lo sé, pero esto es como un adelanto de Diane Minashi y su exitoso historial en casos de alto perfil. Eso es todo por ahora en Sidebar. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde escuchen sus podcasts. También estamos en Peacock de NBC. Ojalá puedan vernos. Síganme en X o Instagram y vean mi programa en News Nation, Jesse Weber en vivo. Hasta la próxima.